Ahí va. Bien, chicas, la clase de hoy, la idea es trabajar en esta segunda parte del año, con el bloque 2 y el bloque 3, que es lo que nos faltaría en este segundo cuatrimestre, respecto a los contenidos de enseñanza en el nivel inicial, ¿sí? El eje 2 y el eje 3. El eje 2, que es el de espacio y formas geométricas, o sea, ese está dividido en espacio y en formas geométricas, y después veremos un poquito más adelante el bloque de medidas, y con esos tres tendríamos culminados la enseñanza en el nivel inicial. Por un lado números, por otro lado espacio y formas geométricas, y por otro lado la medida. Ustedes en el primer cuatrimestre hicieron la entrega del trabajo, en donde trabajaron con el primer eje. Estuvieron muy bien los trabajos de ustedes, me gustaron mucho, siempre Especial hace muy buenos trabajos respecto a inicial, me gusta siempre leerlas, porque tienen otros agregados los trabajos de ustedes, que no me pasa desarrollando los mismos contenidos con las chicas de inicial. Honestamente, siempre lo digo, estuvieron muy bien los trabajos de ustedes. Lo que les quiero decir es que si algún grupo tiene que corregir algo del trabajo, ese algo lo va a corregir y lo va a entregar cuando entreguen esta segunda parte. Esta segunda parte ustedes lo que van a tener que hacer en este cuatrimestre, que ya lo van a poder empezar a ir haciendo con sus grupos, es completar ese trabajo que ya vinieron haciendo del bloque 1, lo tienen que completar para el bloque 2 y para el bloque 3. Es decir, poner los contenidos de espacio y formas geométricas, una breve descripción de qué tratan los contenidos y algunas actividades. Lo van a poner a continuación del trabajo que ya entregaron. Cuando ustedes me devuelvan el trabajo ese, que será para fines de octubre, lo que me van a mandar es lo que ya hicieron y ya corregí, incorporando el eje 2 y el eje 3. Las que tienen algo para corregir del eje 1, ese es el momento en donde cuando me mandan el mail me van a decir, profe, teníamos que corregir el bloque 1, acá se lo mandamos. Siempre, chicas, me lo van a mandar sobre el mail que ya me mandaron la otra vez. Porque entonces cuando yo recibo el mail nuevo del grupo que ya me mandó la primera parte. ¿Está bien? Hola, profe. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo Entonces, bien. la idea es esta. Hoy la idea es trabajar sobre el desarrollo de estos contenidos del bloque de espacio y formas geométricas, ¿sí? Yo primero les voy a hacer una breve descripción de cuáles son los contenidos que se trabajan, y después iremos metiéndonos en cómo se trabajan estos contenidos, ¿sí? Estos contenidos, insisto, no son solamente inherentes al nivel inicial, sino que también son aplicables a la escolaridad primaria, porque el primer ciclo de primaria trabaja muy parecido a cómo trabaja inicial las nociones geométricas, ¿sí? Siempre digo que el bloque 2 y el bloque 3, de geometría y de medida, son, a mi entender, los bloques más lindos de trabajar en el jardín. Son aquellos en donde los niños ponen el cuerpo totalmente en estos contenidos porque realmente los atrapan. Son los contenidos que menos se trabajan en el jardín, pero son los contenidos que menos se trabajan en toda la escolaridad. Siempre la geometría y la medida queda para fin de año, y a fin de año están los actos, el armado de un montón de cosas que nunca se llega. Uy, de casualidad, nunca se lleva. Las maestras, cuando pueden esquivar enseñar geometría, también. Y creo que son los contenidos que dan más satisfacciones de trabajar, y lo vamos a ver ahora a medida que vayamos desarrollándolos, ¿sí? El bloque 2 está dividido en dos partes. Por un lado trabaja el espacio, por otro lado trabaja la medida. ¿Qué trabaja del espacio? Yo primero, chicas, voy a conceptualizar. Yo no, en esto no les estoy diciendo que ustedes tienen que enseñar esto. Yo les voy a hablar del espacio y de la geometría para que ustedes
entiendan lo que se trabaja. Después veremos cómo lo bajamos a cada nivel, ¿sí? Cuando hablamos del espacio, estamos hablando de las nociones espaciales. Esas nociones espaciales dividen el espacio en 3 partes sencillas: microespacio, mesoespacio y macroespacio. Como a mí me gusta pensar en las palabras, el microespacio tiene que ver con el espacio próximo, el más cercano, micro, es más chiquito. Un mesoespacio, que es un espacio medio, de ahí viene mesoespacio. Macroespacio es un espacio más grande, ¿sí? Y a partir de esto, nosotras podemos pensar el espacio primero a partir del propio cuerpo, ¿sí? Los niños pequeños cuando nacen, bebés, antes de entrar a la escolaridad, la noción espacial tiene que ver con su propio cuerpo, ¿sí? Por eso esto de meterse la mano en la boca, los pies en la boca, todo tiene que ver con el propio cuerpo. En una salita de 2, en donde ya hay comienzos de la escolaridad, bueno, el espacio, el trabajo con el propio cuerpo es muy común, ¿no? Después aparece la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Cuando digo esto, por ejemplo, yo digo, esta es mi taza. Yo soy el sujeto, acá está el objeto. Si yo relaciono el sujeto con el objeto, digo, por ejemplo, la taza está delante mío. Este delante, atrás, más cerca, más lejos, arriba, abajo, derecha, izquierda, tienen que ver con la ubicación en función de un punto de referencia, ¿sí? En este caso, el punto de referencia soy yo cuando digo la taza está delante de mí. ¿Está bien? Otra cosa, por ejemplo, es si yo digo, bueno, esta es la taza, tengo la manija de acá, el asa de la taza, que en este caso, si tiene que ver con mi punto de vista, esta manija está a la derecha de la taza. Sin embargo, Jimena está mirando esta taza y ¿dónde ve el asa? A la izquierda. A la izquierda tuya. Ya no es la izquierda mía. ¿Ven cómo cambia el punto de vista? El punto de referencia. ¿Está bien? Esto incluso, chicas, tiene una connotación hasta psicológica, ¿no? Los psicólogos cuando hacen estos planteos dicen todo tiene que ver con el punto de vista de uno. Claro, estamos peleándonos Jimena y yo por esta taza, porque yo la veo la a la derecha y ella la ve a la izquierda. Y la vamos a seguir viendo, yo a la derecha y ella a la izquierda. Por eso las relaciones humanas son tan complejas, ¿sí? Porque cada uno se para en su lugar. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Y esta es la relación que hay entonces entre un sujeto y un objeto. Después estudiamos la relación que hay entre objeto y objeto. Y después la relación que hay entre sujeto y sujeto. Cuando digo después, no digo, no hay una relación de orden, ¿eh? O sea, se trabaja en el jardín, como en la escolaridad primaria, las nociones espaciales que tienen que ver con la relación entre sujeto, objeto, 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 sujeto, sujeto, y su propio cuerpo, pero no hay un orden, no es que primero se trabaja una, después tiene que ver con el tipo de actividades que uno trabaja, ¿sí? Cuando hablamos del microespacio, estamos hablando del espacio próximo al niño, que puede tener que ver con la mesa donde está, con sus cosas cercanas. Cuando hablamos del espacio medio, hablamos del espacio que se desarrolla, por ejemplo, dentro de la sala, dentro del jardín, dentro de un espacio medio. Cuando hablamos del espacio, el macroespacio, estamos hablando en lo que en ciencias sociales separamos en el espacio rural y el espacio urbano. Tiene que haber un espacio mucho más grande del cual el niño no tiene esa dimensión. No puede tener la dimensión, por ejemplo, de pensar a la provincia de Buenos Aires metida dentro de la Argentina. Es muy grande eso, ese pensamiento
es muy grande, por eso hablamos también de espacio rural, espacio urbano, por eso decimos, por ejemplo, que cuando hablamos del espacio rural y espacio urbano, los niños en cuanto a los desplazamientos, los niños que viven en espacios rurales, tienen otra dimensión del espacio, porque por ejemplo para llegar al jardín recorren grandes distancias, muchas veces solos, a caballo, ¿sí? con un ambiente rural, en donde las distancias son mucho más grandes que las que ocurren en la ciudad, porque en la ciudad realmente a lo mejor la distancia es grande, pero en general están los medios de transporte que en el campo no, ¿sí? Y los niños que tienen habitualidad en el espacio rural, tienen otra dimensión del espacio. Pueden pensar al espacio más grande, diferente a los niños de la ciudad, porque tiene que ver con el entorno, ¿no es cierto? Entonces, también es cierto que determinados trabajos que se hacen en los espacios rurales no se hacen en el espacio urbano, por este motivo. Fíjense cómo las áreas de alguna manera empiezan a confluir, porque estamos hablando a lo mejor de algo que ustedes ven en ciencias sociales, cuando hablan de los espacios rurales y urbanos, ¿sí? Yo hablo en cuanto al desplazamiento en estos lugares, ¿no es cierto? Eso por un lado toma el estudio del espacio. Y por otro lado aparece el estudio de, como dice el título del eje, espacio y formas geométricas. Las formas geométricas que trabajamos en el jardín las podemos resumir en tres nada más. Figuras geométricas, cuerpos geométricos, y la relación que hay entre las figuras y los cuerpos. Eso es lo que trabajamos. El gran problema. Profe, una pregunta, ¿qué sería la relación? Esto, chicas, Fátima, déjame, estoy armando, yo voy y vuelvo, ya voy. No bueno, puedo dale. decirte la relación hasta que no te diga qué es cada cosa. Dale, dale. Bien. ¿Qué es lo problemático de todo esto? Pensar en qué es lo que enseñamos, pero qué es lo importante en la enseñanza de las figuras, los cuerpos geométricos y la relación que hay entre ellos. Por un lado, vamos por parte. Bastante de esto que les voy a conceptualizar ahora no se enseña en el jardín, pero sí tenemos que saberlo para entender hacia dónde vamos en esta enseñanza, ¿sí? Cuando hablamos de figuras, chicas, ¿qué figuras conocen? ¿Qué figuras geométricas conocen? Cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Paula? Hexágono. Sí, perfecto, hexágono. Pentágono. Los polígonos son en general, ¿no? Poli es muchos. Gono es lado, muchos lados, ¿no? Si tiene 4, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. Los cuadriláteros. Bien, si tiene 5. Ay, no sé. Pentágono. Pentágono. ¿Saben por qué es famoso el Pentágono en Estados Unidos? En Washington, porque tiene 5 lados. 5 lados. Sí, por eso. Por eso se llama pentágono, porque tiene 5. Hexágono, heptágono, octógono. Bueno, todos esos no se estudian, pero las figuras que se trabajan en el jardín en general son el rombo, el triángulo. Exacto, el triángulo, el círculo y después algunos cuadriláteros, como cuadrado, rectángulo, el rombo a veces, el paralelogramo a veces, son todas figuras de 4 lados, ¿sí? No trabajamos con figuras de más lados. Bien, eso por un lado. Por otro lado, trabajamos los cuerpos geométricos. ¿Qué cuerpos geométricos conocen? Cubo, cilindro. Cubo, cilindro, bien. ¿Qué más? Prisma. Prisma, ¿qué más? Esfera. Pirámide. Cono. ¿Está bien? Sí. Ahí hay una serie de cuerpos geométricos. ¿Qué estudiamos de cada uno de estos grupos que hablamos? Las características que tienen. Las características de las figuras, las características de los cuerpos geométricos. Eso es lo que estudiamos. ¿Cómo
¿Cómo lo estudiamos, chicas? A partir de lo que planteamos en la primera parte del año. Las estudiamos a través de la resolución de problemas. Problemas que generen un desafío en los niños, algo por descubrir, algo por armar, algo por resolver. ¿Por qué hago esta aclaración importante? Porque muchas veces en los jardines, en las escuelas primarias también, encontramos que la clase de geometría es: hola nenes, hoy vamos a aprender triángulos. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué sé yo? Les muestro, o por ejemplo, les muestro cómo se llama esta figura. Triángulo, dicen. ¿Quién contesta triángulo? El que sabe que es un triángulo. El que no sabe no dice nada. No tiene ni idea, ¿no? O sea, algo cargado de nada de sentido, ¿no? O sea, ¿esto provoca un desafío? No, esto es información. Si yo a este lo quiero llamar cuadrado, porque a mí me gusta que se llame cuadrado, sigue siendo eso que se llama cuadrado, digamos, el nombre no lo representa. ¿Y qué quiero decir con esto, chicas? Quiero decir que hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, tanto las figuras como los cuerpos geométricos no se aprenden de a uno, así como los números no se aprenden de a uno. No es, hoy voy a enseñar el 1, mañana voy a enseñar el 5. Ustedes cuando hicieron ese trabajo en el primer cuatrimestre, por ejemplo, para pensar en la sucesión ordenada de números, planteaban juegos pero aparecían todos los números. Si voy a enseñar la escritura de números, no digo, hoy enseño el 5. Entonces, como en antaño, nos hacían picar el 5 con el punzón y el papel glacé, porque parecía que si uno picaba entraba más rápido, ¿no? El dibujito del 5. No, eso no existe, por suerte, aunque sí existen las escuelas todavía, pero la realidad es que la didáctica tiró por tierra todo eso, y no es cierto que un nene que repite 100 renglones del 5 aprende el significado del 5. Lo mismo pasa con la geometría. Las figuras y los cuerpos se estudian todos juntos, por diferencias, por características, no por el nombre, insisto. Después vamos a hablar un poco del tema de los nombres. Ahora vamos a otro punto. Pregunto, chicas, ¿qué diferencia hay entre una figura y un cuerpo geométrico? Que la figura está en 2 dimensiones y el cuerpo en 3 dimensiones. ¿Puede ¿Cuáles ser? son las dimensiones, por ejemplo, Fátima, entonces, de las figuras? ¿Por qué tienen 2? ¿Cuáles son esas 2? Sería Plano. en forma plana, 2D, y 3D sería como pero que sale afuera de la hoja. No. ¿Qué quiere decir que tengan 2 dimensiones? ¿Qué quiere decir que sean planas? ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son esas 2 dimensiones? Graciela, habías contestado algo. Sí, que plano. Sí, Plano y forma. sí, pero vos dijiste, cuando yo dije, ¿qué significa que sean 2 dimensiones? ¿Cuáles son esas 2? Vos dijiste. No recuerdo. ¿Tienen ¿Paula? 2 caras? Voy a pensar. No, Paula. Chan. Ah, profe, largo y ancho, ¿puede ser? No. Vamos por ahí. Miren. Hagamos de cuenta que esto es un cuadrado. ¿Sí? La diferencia entre esto que es un cuadrado supuestamente y esto que es una caja, Sí. ¿sí?, es que la caja, como dijo Fátima, tiene 3 dimensiones. La figura esta que es un cuadrado tiene 2. ¿Cuáles son las 2? Largo y ancho. Ah, está bien. ¿Cuáles son las 3? Largo, Ancho y alto. Y alto. altura. Y alto. Si me paro abajo, si me paro arriba es largo, ancho y profundidad. Voy para abajo. Profundidad, Pero fíjense claro. que es exactamente lo mismo. Vamos por parte. Acá hay 2 y acá hay 3.
Cuando tengo en cuenta las dos dimensiones, escuchen bien esto, hablo de superficies. Cuando hablo de las tres dimensiones, hablo de volumen. Cuando hablo de las dos dimensiones, digo largo por ancho. Si hablo de las tres dimensiones, digo largo por ancho por altura, y multiplicando esas tres dimensiones tengo el volumen. O sea, esto determina que puedo meter cosas acá adentro. En cambio, adentro de esto no puedo meter, lo que hago es cubrir su superficie. Por eso acá hablo de superficie y acá hablo de volumen. Cuando hablo de superficie, dije largo por ancho. Centímetro por centímetro, me da centímetro cuadrado. Como cuando ustedes aprendieron en la escuela, se acordarán, x por x, x cuadrado, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Qué me está dando eso? La superficie, lo que cubre esta cara. Todo Puede lo que ser estoy también tomando. puede ¿Sí? ser también lado por 4, ¿no? Lado No. por 4. ¿No? Lado por 4 es el contorno, nada más. Ah, ahora entendí, ahora entendí. Entonces, cuando voy a esto de x por x, x cuadrado, digo, miren, centímetro por centímetro por centímetro me da centímetro cúbico. Por eso hay botellas, por ejemplo, que dice tienen 1000 centímetros cúbicos. Porque el centímetro cúbico está indicando la capacidad que tiene esto de meter cosas adentro. Por eso esto tiene 2D y esto tiene 3D. 2 dimensiones, 3 dimensiones. Superficie, volumen. Volumen. Sí es cierto que la relación que hay entre la figura y el cuerpo es que el cuerpo tiene caras que son figuras. Esa es la relación. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuese un cubo, por ejemplo, todas sus caras iguales, lo que pasa es que de ahí se ve como que son iguales, pero en realidad esto es un rectángulo, no es un cuadrado. Tiene, apenas esto es un poquitito más grande que esto. Pero bueno, supongamos que es un cubo, ¿sí? Todas las caras cuadradas. ¿Cuántas caras cuadradas hay en un cubo? 6, profe. 6. 6. Muy bien. ¿Qué pasa si yo lo abro esto? Yo lo desarmo, lo abro así y lo hago plano, o sea, corto, ¿sí? Como para abrir, me van a quedar 6 cuadrados. Por eso las caras son figuras. ¿Vamos? Sí. Supongamos que tengo esto. Es un lapicero. En realidad es un tubo que yo lo uso para guardar lápices. Lo desarmo. ¿Qué me queda? ¿Qué figuras quedan cuando lo desarmo? 2 Una círculos y un rectángulo. Corto acá, truc, ¿sí? Le saco las bases, las tapas, la base y la tapa, y corto acá esto. Así. Lo Un abro. rectángulo y 2 círculos. Me queda, exacto, un rectángulo, que es todo esto, y las 2 tapas, que son 2 círculos. Si yo esto lo abro y lo pongo así. Hacer consciente de esto en el jardín y en los niños pequeños es nada más ni nada menos que, por ejemplo, comenzar con hipotetizar, porque yo les puedo decir, bueno, como hice yo con ustedes? La diferencia es que ustedes, como tienen un pensamiento ya abstracto, ustedes pueden imaginar y decir exacto. Los nenes probablemente haya partes que les falten, pero hipotetizando qué es lo que puede pasar si lo desarmo, y después desarmándolo, poder comprobar si lo que pensé está bien o no está. Claro. Y esto no lo permiten los números, esto lo permite el trabajo con la geometría. Suponer para probar. ¿Vamos hasta acá? Bien. La segunda cosa importante que les tengo que decir hoy, y que no me maten, pero tengo que decirlo,
Es un error grave que se comete en la enseñanza, ¿no? Y yo lo que les tengo que decir es que la definición matemática de figuras y cuerpos geométricos es que son entes ideales. Esto es lo que se define como figuras y cuerpos geométricos. Y como a mí me gusta pensar en la etimología de la palabra, porque eso me define, cuando yo digo entes ideales, digo entes, y si pienso en la palabra entes, empiezo a pensar, por ejemplo, cuando uno dice los extraterrestres, ¿no? Un ente es algo que uno no conoce, ¿no? Algo que hasta provoca miedo y demás. ¿Por qué? Porque no existe. A pesar de que uno puede pensar que los extraterrestres existen, ¿no? Uno puede decidir que sí, pero bueno, conceptualicemos, decimos que no existen. Y si dicen ideales, ¿dónde están los ideales? En lo abstracto, profe. ¿Puede ser? ¿En lo abstracto? A ver, ¿dónde estaría lo abstracto? En la esencia. Más fácil. ¿Los ideales dónde están en el ser humano? En el cerebro, en las La cabeza, ideas. está acá arriba, ¿está bien? Son entes ideales. Primero tenemos que decir entonces que las figuras y los cuerpos geométricos, chicas, no existen en la realidad. Problema. Nos han hecho estudiar figuras, cuerpos geométricos toda nuestra vida. El problema es cómo, ¿no? No existen porque donde están en las ideas. La matemática inventa las figuras y los cuerpos geométricos para pensar lo que sí existe. ¿Saben por qué? Porque en realidad la matemática lo que intenta es dar respuesta a situaciones que el ser humano necesita. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que necesita generar este tubo. ¿Para qué? Para meter cosas adentro. ¿Para qué? Para venderlas. ¿Para qué? Para ganar plata. En esta vida, lamentablemente, el Bill Metal nos persigue por todos lados. Todo, chicas, se reduce a dinero. ¿Qué hace la matemática? Para poder decir qué es lo más conveniente en el tamaño de esto, para poderlo pagar mejor, para que la producción de esto sea óptima, la matemática ¿qué hace? Estudia un ente ideal que lo llamó cilindro, estudia, pero esto no es un cilindro, esto es un tarro donde venían unos cereales. Esa es la verdad, es un tarro de cereales. ¿Qué es esto? ¿Es un cilindro? No, es una botella de agua. ¿Qué es esto? ¿Un prisma? ¿Un cubo? No, esta era una caja de un reloj que yo ahora la uso para meter monedas. Esta es la realidad. ¿Qué hace la matemática? Inventó el prisma, inventó la esfera para estudiarlos, para poder buscar propiedades óptimas para algo que el hombre necesite. Pero la realidad es que podríamos llegar a decir, bueno, esto es muy parecido a un cilindro, sí, claro. Pero ¿es un cilindro? No, es un tarro para guardar cosas que lo compré en el supermercado. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, chicas? Porque a veces se generan clases en donde la maestra le dice a los nenes, y lo que les digo se hace y se dice, ¿eh? Hola nenes, ¿cómo les va? Queremos saber, a ver, en el salón, ¿dónde hay triángulos? ¿Dónde hay cuadrados? No hay nada de eso, se está preguntando una estupidez, primero. ¿Sí? Segundo, si la clase ronda exclusivamente en buscar estos entes ideales para ponerles nombres, mi pregunta es, ¿dónde está el desafío? ¿Dónde está la resolución de problemas? ¿Dónde está la consigna problemática? ¿Dónde está todo eso que venimos diciendo, que es el concepto de la enseñanza de la geometría y de la matemática en general? ¿Está bien? Entonces, a mis estudiantes, por ejemplo, a las residentes de cuarto, cuando veo el plan de clase que dice, empiezan la clase poniéndole el nombre a las figuras y buscando dónde. Bueno, digo, ¿para qué vas a hacer todo eso?
bueno, pero para reconocerlos para después, no. ¿Sí? O sea, para el nene tiene que tener un sentido, y este sentido yo quiero mostrárselos ahora, porque ahora lo que sí vamos a hacer es dedicarnos a pensar cómo vamos a enseñar esto que dijimos, cómo nos enseñamos figuras, cómo enseñamos cuerpos geométricos, y cómo enseñamos la relación entre ellos. Y esto que les digo, ¿es importante el nombre? ¿No es importante? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Yo lo que les digo es depende. Entonces, les voy a mostrar, si bien no es concretamente la actividad que dice acá, yo les estoy mostrando primero la tapa de este libro, que ustedes lo tienen subido en el Facebook. Se llama La enseñanza de la geometría en el jardín de infantes, tapa azul. Acá me voy a ir, esperen porque yo lo tengo impreso y necesito ver la página para no estar pasando. Esperen, me voy a ir a la página 58 de este libro para mostrarles unos dibujos. Y mostrarles, por ejemplo, qué voy a trabajar, cómo voy a trabajar las figuras geométricas. Voy a empezar la clase. Un montón. 57, acá estoy. Voy a empezar la clase, ¿sí? Diciéndoles a los nenes, ¿se acuerdan que tenemos los momentos de la clase, el inicio, el desarrollo y el cierre? En el inicio voy a presentar la problemática, voy a presentar lo que hay que hacer. Les voy a decir a los nenes que les voy a entregar por mesa alguno de estos dibujos. Les muestro. Este o este, que ustedes quieran. Vamos a tomar la casa. Les digo a los nenes entonces que voy a poner sobre la mesa este dibujo, este esquema. Y voy a distribuir sobre las mesas, no, solo les estoy mostrando estos dibujos, chicas, todo esto, por ahora no, es otra actividad la que les estoy contando. Voy a poner en la mesa esta casa, este esquema, este dibujo, les voy a repartir por mesas distintas piezas, distintas figuras geométricas, y la consigna va a ser, lo que van a tener que hacer, nenes, es copiar este modelo que les doy acá, con las figuras que tienen sobre la mesa, eligiendo cuáles son las que sirven y cuáles no. Esa es la consigna que la voy a dar en el inicio de la clase. En el desarrollo de la clase, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los nenes van a empezar a desarrollarla tratando de completar esta casa con las piezas que ellos tienen. ¿Está bien? Voy a ir pasando por las mesas, los nenes van a estar construyendo, iremos viendo, iré haciendo preguntas sobre la marcha, sobre todo acá, ven que hay 3 triángulos, y hay 2 con punta para arriba, 1 con punta para abajo. ¿Sí? Puedo hablarle a los nenes de los vértices, no sé si es para resolver esto, si es importante. Por ahí lo importante es ver que acá hay un triángulo pata para abajo y hay 2 triángulos pata para arriba, ¿no es cierto? Voy a ir pasando por las mesas, voy a ir viendo cómo resuelven, voy escuchando lo que dicen, para ir pensando el cierre de la clase, en función de lo que los nenes están haciendo y en función de lo que los nenes están diciendo. Cuando terminan de resolver, voy a pensar el cierre. Fíjense los cierres que pensamos a la hora de desarrollar contenidos tanto del bloque 2 como del bloque 3. Incluyo el bloque 3, aunque todavía no vimos qué es lo de medida. Cuando pensamos en el cierre, chicas, pensamos en 2 situaciones. Esas 2 situaciones tienen que ver con lo siguiente. Primero, comprobación empírica. Los traigo de nuevo a todos los nenes en un círculo grande para mostrar
lo que hicieron. ¿Sí? Por ejemplo, pudimos haber dicho que eso que ellos tenían que armar, lo tenían que pegar sobre una hoja. Entonces van a tener la hoja con el esquema que yo les dejé sobre la mesa y lo que ellos construyeron. Y lo van a mostrar. Y vamos a comprobar empíricamente si los modelos quedaron iguales, ¿por qué? Si no quedaron iguales, ¿por qué? Comprobación empírica. Segundo, argumentación. ¿Qué es la argumentación? Bueno, es un momento en donde una vez que mostraron y comprobaron si los modelos quedaron iguales, los nenes van a tener que empezar a contar sobre la base de lo que yo pregunte algunas cuestiones sobre lo que hicieron. Entonces, como yo fui pasando por las mesas en el desarrollo y fui escuchando lo que decían, ¿sí?, puedo ir preguntando y repreguntando sobre cosas que fui escuchando que estaban muy bien y otras cosas que por ahí no estaban tan bien, y generar debate sobre lo que se hizo y sobre lo que hicieron otros. Y como puedo presentar por mesa distintos modelos, cada uno va a ir escuchando qué figuras usó, cómo las usó, por qué puso esa y no el otro triángulo, por ejemplo. Va a haber nenes que van a decir la palabra triángulo, y va a haber otros que no van a decir la palabra triángulo. Ya los nenes van escuchando estos nombres y los van asociando a la figura. ¿Porque se los dije yo? No, porque lo escuchó de un compañero o por necesidad. Cuando viene la necesidad del nombre de la figura, ahí sí voy. ¿Se entendieron estas dos cosas que yo voy a preguntar en el cierre y voy a tener en cuenta en el cierre de la clase? Repítame la segunda, profe. La primera Sí, dijo comparación empírica. es la comprobación empírica. Comprobación. Exacto. Comprobación. Lo empírico tiene que ver con lo construido. Comprobación empírica, argumentación. La argumentación tiene que ver con lo que digo para convencer al otro o para responder al otro sobre lo que me está preguntando. Ahí necesitamos una maestra que haga preguntas sobre lo que se construyó, cómo se construyó, si los modelos quedaron iguales, y por qué crees que está igual. ¿Y quedó igual o quedó distinto? Esperen que se me abre propaganda acá, ay Dios. Argumentaciones, básicamente. ¿Está bien? Chicas, cualquier actividad que hagan de geometría, cualquier actividad que hagan de medida, si cuando ustedes llegan al cierre pueden comprobar empíricamente, pueden argumentar, la actividad está bien. Cuando ustedes llegan al final de una actividad que no tiene comprobación, porque la pregunta es, ¿qué hicieron entonces los nenes? Nada. Van a responder ustedes solas, nada. Si yo no puedo comprobar algo, quiere decir que no se hizo nada. Lo mismo que este ejemplo que les di, por ejemplo, de copiar figuras, puede ser copiando cuerpos, porque pueden armar, por ejemplo, yo les puedo dar el diseño, no sé, de un robot, para que ellos armen un robot con cajas, con esferas, con distintos cuerpos geométricos, para comprobar después si llego al mismo armado, por ejemplo. Hay un montón de actividades. Estas son algún ejemplo que yo les pongo. Miren esta, que me gusta mucho a mí porque muestra esta relación con, como yo digo, con, un momento, muestra la relación con el tema de los, no, no es esta, perdón, este es el diseño, no, un documento acá. Vuelvo a la actividad. La misma actividad. Ahora la complejizo. Acá tienen una secuencia de clase. Un día vengo, les doy un esquema de estos, les doy piezas y les digo, bueno, tienen que copiar, la consigna es copiar esta figura. Fíjense que también responde a lo que nosotras estudiamos, ¿no? La consigna debe decir qué hay que hacer, pero no cómo. El cómo lo ponen ellos. Yo les digo, hay que copiar esta figura con estas piezas que yo les doy. Miren otra, exactamente con el mismo material, que incluso es un material muy sencillo, ¿no? A veces las maestras cargan con material didáctico, llevan 500 cosas, y a veces con una hoja de papel es suficiente para pensar estas cuestiones. Miren esta actividad.
Se las voy a resumir, está toda redactada acá, pero se las voy a resumir. La consigna es, pasa la maestra y deja por mesa este modelo, este modelo, este modelo. Y les dice a los nenes, tendrán que mirar detenidamente la figura que les doy, van a tener que elegir cuáles son las piezas que necesitan para armarla, ir a la mesa, que está en la otra punta de la sala donde yo estoy, sobre una mesa tengo un montón de fichas, y me van a tener que pedir las que necesitan para armar esto. Parecería ser la misma actividad que les dije recién, hace un ratito. Sin embargo, esto, simplemente en el cambio de consigna con el mismo material, necesita un niño que venga acá, preste atención, mire, discuta con los compañeros, ¿qué necesito? ¿Cuántos triángulos? ¿Cuántas de estas? Supongamos que no sabe que se llama triángulo. ¿Cuántas de estas? ¿Cuántas de esta? De esta, de esta. Tiene que ir a la mesa. No puede llevar el modelo y decirle a la maestra, dame esta, esta, esta. No, tiene que dejar el modelo sobre la mesa e ir a pedirle a la maestra las que necesitan. Resulta que cuando el nene va a pedir las que necesitan, algunos van a poder decirle, señor, dame 3 triángulos, 2 rectángulos y un cuadrado, qué sé yo. Se va a tener que poner de acuerdo con los compañeros de qué es lo que van a pedir. El que sepa el nombre de la figura va a ser más fácil porque va a decir verbalmente qué necesita. El que no lo sepa va a decirle, necesito esta que tiene puntas, y ahí la maestra podrá ir preguntándole. Tampoco decirle cómo se llaman. Cuando no se dice nunca, profe, ¿cómo se llama? ¿Sabés cuál es el problema? Si yo le digo cómo se llama, sin que surja la necesidad del cómo se llama, no tiene sentido. Y si ellos preguntan, por supuesto, por ejemplo, por supuesto, sí. por supuesto. ¿Cómo se llama? Ahí le decimos. Exacto. Okay. O por ejemplo, en el momento del cierre, cuando estamos argumentando, vinieron nenes que no sabían y vinieron otros que sí. Entonces yo le voy a decir, a ver Juancito, cuando viniste a preguntarme, ¿qué me pediste? 3 triángulos. Y ahí el otro escucha que se pasó 2 minutos diciéndome el que tiene las 3 puntas, esto, dándome las características, pero hubo otro que sabía que se llamaba triángulo, me dijo triángulo y se lo di. Entonces se entiende la economicidad del vocabulario. Claro. El vocabulario matemático es importante, pero ¿para qué? Para que cuando lo necesito lo pueda usar. Si yo empiezo, vuelvo al principio, empiezo la clase diciéndole, hoy vamos a estudiar las figuras. Este se llama triángulo, este se llama cuadrado. Yo digo, ¿para qué eso? O sea, entienden que simplemente dando vuelta a la actividad, planteándole un desafío y la necesidad de saber cómo se llama para economizar el vocabulario matemático sirve para economizar, para no tener que estar diciendo dame ese que está, o sea, fíjate otra vez, yo siempre digo, porque el diseño es muy claro, dice, todos los conceptos pensados en términos de comunicación. Y la comunicación puede ser verbal, escrita, a través de dibujos, hay miles de formas de comunicar, ¿no? La comunicación verbal sirve de alguna manera para que yo pueda, en definitiva, economizar. No tener que explicar tanto y decirte, dame eso, ¿entendés? Pero que genere una necesidad de saber. Entonces cuando me dicen, ¿hay que enseñar o no los nombres? Bueno, yo siempre digo, depende. En la primera actividad que les mostré hoy, no necesito los nombres, porque el nene tiene el esquema sobre la mesa, las figuras a su disposición, las busca, ve si encajan, listo, se terminó. Necesito saber que... Entonces, ¿para qué voy a empezar la clase diciéndole, este es triángulo, este, ¿entendés? En cambio, si genero la actividad para que el nombre salga, eso es otra cosa. Lo mismo, chicas, que acabo de decir con los cuerpos geométricos. ¿Qué otra actividad se puede hacer, por ejemplo, para ver la relación entre cuerpos y figuras? Esto, como les decía recién, tengo el cuerpo geométrico, lo desarmo y encuentro la figura, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo descubrir eso?
por ejemplo, en lo típico que se hace siempre en el jardín, que es maravilloso. Yo tengo unas imágenes que después se las voy a pasar porque el año pasado tuve un estudiante que lo hizo con su sobrina, lo filmó y me lo pasó, es maravilloso, y es el trabajo con las sombras, porque si yo pongo en el patio del jardín unos cuantos cuerpos geométricos apoyados en el piso, y con la luz del sol se genera una sombra, la sombra va a ser la cara de ese cuerpo geométrico, y el nene la puede dibujar. Y resulta que depende de la posición que yo ponga el mismo cuerpo geométrico, va a generar una sombra distinta. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo una pirámide de lados triangulares de base cuadrada, la pongo paradita así y le da la luz del sol de esta manera, lo que voy a ver reflejado es un triángulo en el piso. Dibujo el triángulo. Pero si esa pirámide la pongo acostada y la cara cuadrada me queda de costado así, cuando viene la luz del sol, la sombra va a ser un cuadrado. Entonces el mismo cuerpo está mostrándome que como en el cubo todos los lados son cuadrados, ponga como lo ponga, en cambio en la pirámide, ponga como lo ponga, tengo más figuras. Descubrir esto, yo les di el resumen, chicas, pero descubrir esto a través de una actividad y en el cierre poder ponerlo de manifiesto y argumentar y comprobar esto empíricamente hace que uno empiece a ver estas situaciones. Acuérdense que los nenes necesitan ver para creer. A veces los adultos también, ¿no? Obvio. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra situación. Pero bueno, como verán, les di solamente 3 ejemplos, pero 3 ejemplos en donde la enseñanza de la geometría es totalmente desestructurada. Aprendo las figuras, los cuerpos y la relación entre ellos, construyendo, copiando, armando, desarmando, ¿sí? Que son actividades que se pueden dar a lo largo de toda la escolaridad de toda la escuela primaria incluso. Lo que pasa es que no son cosas que se hagan. Es más fácil la maestra con la tiza en la mano que explica lo que supuestamente los nenes están entendiendo cuando es una situación abstracta, totalmente. Acuérdense, lo que veo lo creo, si no, no. ¿Sí? Con respecto al espacio, por ejemplo, con esto que les decía, trabajamos, por ejemplo, bueno, situaciones que tienen que ver con generar planos, generar maquetas, el juego de la guerra, la búsqueda del tesoro, en donde leo tarjetas que van indicando cómo tengo que hacer para llegar a buscar ese objeto escondido, ¿sí? Puedo, por ejemplo, pensar en este libro que les acabo de mostrar recién, hay unas muy lindas actividades para el espacio, en donde, por ejemplo, el tema pasa por que un grupo, por ejemplo, un grupo construye una granja, ¿no? Dice, el ejemplo es construye una granja, porque no sé, están bajo la unidad didáctica, la granja, por ejemplo, o los animales de la granja, o bueno, no sé, qué sé yo, una de ciencias naturales por ahí. Nosotros en matemática, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, este grupo va a armar una maqueta o va a armar un dibujo, y cuando lo tiene armado en relación a algunos elementos de la granja, le tiene que dictar al otro grupo, por ejemplo, para que el otro grupo construya lo mismo. Entonces le tendrá que decir, por ejemplo, supónganse que tenían un establo, un lago, unos patos, qué sé yo, no sé, un árbol, una vaca atada, no sé, 4 o 5 cositas nada más, depende de la edad, es la cantidad de elementos que pongo, porque lo voy complejizando con cantidad de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pato está en el borde de la laguna, entonces tengo que decirle eso. Este grupo tiene que decir, tenés que agarrar la laguna, ponerla al lado del establo y el pato en el borde. Miren todo lo que hay que decir.
y ahí está hablando, y resulta que por ahí este otro grupo, después en el momento del cierre, vemos las construcciones que hicieron, y vemos que el pato en lugar de estar en el borde, está adentro, afuera, en el borde, más cerca, más lejos. Ahí trabajamos las nociones espaciales, en el vocabulario ¿está bien? A veces se les da dibujos a los nenes para que, por ejemplo, jugamos a, te entrego este dibujo, ¿no? Puede ser una plaza. Tenés que poner el pato adentro de la fuente. Tenés que pegar, y les doy distintas figuritas recortadas. Tenés que poner al pato, al perro abajo del árbol, y trabajo abajo de, al lado de, cerca de, lejos de, arriba, abajo, derecha, izquierda. Esto jugando, ¿está bien? Jugando a través de estos elementos, ¿no? Y sin perder de vista, chicas, que siempre en estos cierres y en esta validación tiene que aparecer. Si aparecen las dos cuestiones, maravilloso, esto de la comprobación empírica de lo que hice y la argumentación. Lo que nunca puede faltar es la argumentación. Decir, contar lo que hice. Porque cuando uno puede decir, puede contar por qué lo hizo, qué hizo, para qué lo hizo, entonces la situación se torna significativa y los nenes aprenden. ¿Sí? Porque esto es lo que le falta a la escolaridad que hemos recibido en todos estos años, de escuela primaria, de escuela secundaria. Yo estoy segura que cualquiera de ustedes en la escuela secundaria vio los logaritmos. Si yo les pregunto para qué sirven, ninguna puede contestar. Eso es terrible. Si yo les digo, ¿para qué vieron trigonometría? ¿Para qué les sirve la trigonometría? No tienen ni la menor idea. Yo les digo, en los casos de factoreo en tercer año, cuarto año del polimodal o del secundario, ¿para qué vieron factor común, trinomio cuadrado perfecto? ¿Se acuerdan todas esas cosas que era un bardo terrible? Bueno, por ejemplo, yo cuando les mostré el volumen del cubo, uno aprende los polinomios, por ejemplo, para una de las tantas cosas, es para poder calcular los volúmenes de los cuerpos geométricos, porque los volúmenes, fíjense que cuando yo dije, multiplico centímetro por centímetro por centímetro, me queda centímetro cúbico, y para que les dije centímetro cúbico, lo saqué de x por x por x, que es x cubo. Eso es un polinomio, ¿sí? Bueno, y así infinidades de conceptos que seguramente seguiríamos hablando y que pocas tienen idea del para qué. Muy resumidamente, pero digamos que creo que se entendió, me parece, el sentido de la enseñanza del espacio, de las formas geométricas, y esto que siempre digo, ¿no? Es maravilloso enseñar esto, porque uno puede entablar con los nenes una discusión del por qué, del para qué, y si esto lo hacías así, cómo podías pensarlo, de qué otra manera, cosa que los números limitan mucho. En cambio, las nociones del espacio, de la geometría y de la medida, es aquello que los deja experimentar. Y muy rara vez una clase de matemática, de geometría planteada de esta manera, hace que los nenes se porten mal, se aburran o se vayan, porque hay una clase muy linda que yo se las voy a compartir después, está en internet, de una maestra que está trabajando con las nociones geométricas, con geometría, copiado de guardas, le da guardas con figuras geométricas y se las hace copiar a los nenes, y después por mesa le distribuye esto, y hay una nena con una acompañante terapéutica, una nena que tiene un problema de motricidad, por lo que se ve, y aparte me parece que también intelectual, cómo la nena participa, y quiere armar, y explica por qué, aparte. Es maravilloso eso, ¿no es cierto? Y cómo los nenes la escuchan a la nena cuando la maestra dice, vamos a escuchar lo que está diciendo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo que está diciendo Catalina, y entonces Catalina estaba diciendo cosas muy interesantes que los demás no se habían dado cuenta. Y cómo cambia la relación de esos nenes con Catalina cuando se dan cuenta que Catalina está diciendo algo muy interesante.
pero es tener la posibilidad de plantearlo, de decir, y esto tiene que ver con la argumentación. ¿Y saben qué, chicas? Algo que se escucha se ve muy poco, y es un maestro que escuche lo que está diciendo los nenes. No los escuchan. Por supuesto que uno en la formación docente, o sea, en esta etapa de ustedes, si están yendo a observar o a alguna práctica, uno está cargado con mucha cosa, digamos, esto de, porque bueno, están con un docente que los está, una profesora de práctica que las está observando, digamos, uno tiene un montón de cosas, pero cuando uno ya es maestro y está trabajando, hay infinidades de cosas que puede hacer si escucha a los nenes. Si toma lo que los nenes dicen. Uno a veces cree que corre una carrera, ¿no?, contra los contenidos, que no llego, que estoy, qué sé yo, y si no llego, no llego, ¿qué pasa? ¿No? Nunca hay contenidos que se pierden, siempre están aquellos que se están ganando porque están teniendo más tiempo. ¿Mm? Así que bueno, chicas, les digo cuál es la tarea para la clase que viene. Ah, pregunto esto. La clase que viene, o la semana, a ver, yo, vengo, la semana pasada tuve una medicación que me dejó media, esta semana estoy bien, como verán, estoy potente. La semana que viene voy a estar potente, la otra no sé. Entonces, mi pregunta es, si ustedes la semana que viene, que miren, yo estuve mirando el calendario y teniendo las clases así cada 15 días, nos quedan 4 o 5 clases, porque las clases terminan la segunda semana de noviembre, porque después empiezan los exámenes, con lo cual no hay demasiado tiempo. A mí lo que me gustaría es ver si la semana que viene podemos tener una horita en algún momento, como para, si yo la otra no estoy muy bien, no tener que suspenderlas y poder seguir, ¿sí? Yo me acomodo porque la semana que viene, por ejemplo, las chicas que tengo antes que ustedes, ellas no tienen problema de 6 a 7 o de 7 a 8, entonces yo puedo invertir, no hay problema. Yo no sé cómo están ustedes la semana que viene, cómo tienen el jueves. En realidad, profe, creo que DISIS con Heidi tenemos todas las semanas. Todas las semanas tenemos. ¿Sí? ¿En qué horario, chicas? De 6 a 8. Ah, bueno, entonces, digamos, podemos nosotras a esta hora, que bueno, hoy fue fallido, perdón, que no sé qué pasó con el Zoom, pero podemos pasa nada. después, como en este Sí. mismo horario. Ah, genial. Entonces, vamos a hacer eso. La semana que viene vamos a tener el jueves, y la otra vemos. Si ando bien, seguimos. Si no, aviso. Está bien, pero por las Perfecto. dudas, como para no perder esto. ¿Qué les voy a pedir? Miren, son varias cositas, pero cortas. Primero, del diseño curricular, quiero que lean la página 83, en donde están descriptos los contenidos. Estoy hablando del diseño 2008, ¿eh? Están descriptos los contenidos. Lean los contenidos. Yo ya les dije lo que se enseña, pero bueno, ahí tienen una escritura particular, pero están diciendo esto que yo les dije. Pero quiero que lo lean, porque estos son los contenidos que ustedes tienen que meter en el cuadro, ¿está bien? Para el eje 2, para entregar los contenidos. Después quiero que lean del mismo diseño curricular la página 102. Es medio párrafo, chicas, es esto, nada más. Lo que plantea para la enseñanza de la geometría, que es impecable. Muy cortito, pero dice claramente qué es lo importante para enseñar. ¿De dónde van a sacar los ejemplos que van a poner en el cuadro para el trabajo que tienen que entregar? Bueno, los van a sacar del documento curricular, de el que les dije, el que leímos recién, de la tapa azul. ¿Sí? En los de la tapa azul van a tener ejemplos de espacio de la 44 a la 50.
Y de figuras y cuerpos geométricos, hay ejemplos de la 57 a la 61. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta 2 segundos? Espera, Usted, ¿anotaron, chicas? Repita, profe, las páginas, profe. Bien, de espacio y formas geométricas, 44 a 50. Y hay figuras, desde la 44 a la 50. sí. Y de figuras y cuerpos geométricos, hay desde la 57 a la 61. Perfecto. De acá, chicas, pueden sacar los ejemplos para el cuadro. A mí me gustan muchos estos ejemplos porque tienen estas cositas, vieron que veíamos hoy del vocabulario y demás, me gusta. Pero también tienen de dónde sacar del libro de Adriana González, de Enseñar Matemática en el Jardín a través de secuencias didácticas. Ahí hay más también ejemplos que los pueden sacar de ahí. Yo en realidad, por una cuestión de que a veces me aburro del libro de Adriana González, pues ya los conozco todo de memoria, mezclo un poco con este porque me gusta también este, ¿sí? Pero pueden sacar los ejemplos de cualquiera de los dos textos, ¿sí? Fátima, ¿qué decías? perdón, profe. ¿Usted va a escribir esto que tenemos que hacer en Facebook para las que no pudieron estar y para las que no lo pudieron anotar? Estoy grabando la ¿Cómo clase. Estoy grabando la clase. Ok, está grabando, no sabía, como entré más tarde, Sí, señora. como hoy es mi cumple, entré más tarde y no había gente Ay, en casa, feliz entonces. cumpleaños, qué lindo. Gracias.